Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de flores y alguno pensará, ¿y qué tiene que ver las flores con la nutrición? Vamos a hablar de flores, como os he dicho al principio del vídeo, pero de esas flores que podemos utilizar para mejorar nuestros platos en la dieta. Cuando hablamos de flores comestibles, por supuesto, que esa es la primera premisa, muchas veces estamos pensando, y si no ya veréis como según os vaya diciendo, os va llegando un poco a la cabeza pues algunas imágenes que igual habéis visto. Vivimos en la época, yo diría, dorada de las imágenes en cuestión de alimentación, por lo tanto seguro que alguna vez lo habéis visto, aunque llevan muchos años utilizándose. Esas florecitas, esos pétalos que aparecen como decoración en algunos platos asociados generalmente a la alta cocina por una razón, porque son caras. Son muy caras de comprar. Un paquetito chiquitito con unos pétalos o con un variadito de flores puede tener un precio muy elevado. Por lo tanto, podríamos decir que no son asequibles para la mayoría de las personas. Bueno, pues yo os voy a enseñar cómo sí realmente pueden ser asequibles. Igual no todas las flores, pero sí muchas de ellas, porque son plantas, son flores que en algunos casos pueden crecer silvestres, en otros casos las podemos tener incluso cultivadas en una macetita en casa. No nos hace falta tener un jardín, incluso en un alféizar de la ventana o en el interior de la cocina. Así que vamos a repasar algunas de esas flores y cómo se deben utilizar, porque es muy importante saber que hay flores comestibles, que ya os he dicho que es la principal premisa, y hay flores comestibles que no se deben comer y hay flores que no son comestibles porque pueden resultar tóxicas. De esas no vamos a hablar porque realmente esto es como las setas. Si yo voy a coger setas, yo me voy a especializar en una o dos variedades de setas. Si soy, vamos a decir, un poco profano en la materia, no tengo mucho conocimiento, no puedo ir a coger todo lo que encuentre porque según lo mezcle en el cesto, como meta alguna seta venenosa, tengo que tirar el cesto entero. Por lo tanto, tiene un riesgo, tiene un peligro, por lo tanto me tengo que especializar o dejarme asesorar por una persona que sepa. En el caso de las flores podríamos decir que es parecido, de manera que vamos a especializarnos, ¿no?, en algunos tipos de flores que son de más fácil acceso a nivel casero, sin irnos a tenerlas que comprar porque tienen ese precio tan elevado. En una ocasión especial dices, bueno, pues igual sí, ¿no? Pues voy, las compro, las pongo, pero vamos a ver de dónde las conseguimos más fácilmente. Vamos a empezar ni por las comestibles ni por las no comestibles o tóxicas, sino por el centro, esas que son comestibles pero no debemos comer. ¿Por qué? Pues porque rápidamente lo vais a entender. No debemos utilizar para cocinar o para comer aquellas flores que están destinadas a su uso ornamental, es decir, que se venden en una floristería. ¿Por qué? Porque esa floristería o el suministrador de esa floristería, el que produce esas flores, lo que busca es que tengan un aspecto más vistoso y además que duren más tiempo. Es decir, la utilización de insecticidas, pesticidas, idas es enorme, algo que va a ir a nuestra boca, mejor dicho, que no debe ir a nuestra boca. Así que nunca utilizamos esas plantas que tienen, o esas flores que tienen destino de floristería ornamental. No es lo mismo que si yo compro una planta en un vivero, por ejemplo, de plantas que están destinadas al consumo, y eso lo podemos preguntar también en el vivero. Muchas veces la flor cortada lleva más conservantes, más aditivos, por decirlo de alguna manera, que la flor en maceta. Pero ahora sí vamos con esas comestibles de fácil adquisición.
Hierbas aromáticas, por ejemplo. Vamos a empezar porque es un grupo muy fácil de distinguir. Esas hierbas aromáticas que yo puedo tener en casa, una planta de albahaca, por ejemplo, bueno, pues ¿qué pasa? Que si yo la dejo crecer, al final florece. Una recomendación que se suele hacer para que abunden más las hojas es pinzar, cortar las flores en el momento en el que van a salir. ¿Por qué? Porque requieren muchos recursos de la planta y entonces cuando dejo crecer las flores, las hojas se mantienen un poquito con menor crecimiento. Y claro, si yo quiero utilizar las hojas de esa planta aromática, de esa albahaca, pues las flores me van a impedir que crezcan adecuadamente. Pero es que también me puedo comer las flores de la albahaca, por ejemplo. Las flores de las hierbas comestibles, en general, también son comestibles y dan matices de sabor diferentes y nos pueden dar un aspecto mucho más vistoso a veces que las propias hojas, dependiendo de lo que queramos conseguir. Y aquí, ya que he empezado a hablar de flores, voy a hablaros de una característica importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando se habla de flores comestibles, la palabra flor parece que engloba todo. Realmente de lo que hablamos es de los pétalos, es lo que vamos a utilizar para comer. Tenemos que quitar estambres, pistilo, en caso de que tengan pues, alguna parte así blanquecina o a veces incluso la base también, porque pueden dar sabores más amargos, menos agradables. Pero en este caso, ya que os he puesto el ejemplo de la albahaca, pues las flores de la albahaca tendrán un sabor similar a la albahaca, pero más suavecito, más moderado y a veces pueden tener unos matices diferentes. Otra flor muy fácil que no se suele utilizar porque no se suele dejar crecer, pero que nos puede servir a nivel ornamental en casa y además para consumirlas. Son las flores del grupo Allium no ornamental, sino del grupo Allium, cebollas, cebolletas, puerros, ajos. Si yo planto unos dientes de ajo en casa y dejo crecer las flores, esas flores me las puedo comer perfectamente. Tendrán un sabor también un poquito parecido. Podéis hacer la prueba, evidentemente. Como os digo, no se dejan crecer esas flores porque en el momento, si yo tengo una huertita o una maceta donde quiero producir esos ajos o cebollas, si dejo crecer la flor, esa flor coge los recursos de su zona de reserva, que es la propia cebolla o el diente de ajo, es decir, le chupa toda la sustancia y se nos quedaría la cebolla o el ajo, el bulbo, chuchurrío, es decir, no nos serviría o una cosa o la otra. Otra flor muy habitual en la cocina, y está seguro que la habéis visto, y en muchos países es de uso muy frecuente, las flores de las calabazas y de los calabacines, que se quedan así cerraditas, se pueden rellenar, se rebozan y están deliciosas. Es decir, tenemos una flor de consumo muy habitual, se puede comprar en los mercados y además si tenemos una planta en casa, bueno, veréis que os da tropecientas flores. Podéis dejar algunas para dejar crecer el fruto, es decir, el calabacín o la calabaza, y otras se pueden consumir en forma de flor. Tenemos otra flor silvestre, en este caso de muy fácil acceso, pero que tendríamos que tener cierto cuidado de dónde las cogemos. Sería el diente de león, esa florecita amarilla que después se hace un abuelito, o sea, se pone toda blanquecina, la soplamos y vuela, que es muy bonita. Bueno, el diente de león es una planta maravillosa de la que se puede aprovechar prácticamente todo. Las hojas para ensalada, las raíces para hacer infusiones y las flores también para ese consumo en crudo, decorativo o bueno, simplemente pues para darle un toque de color, por ejemplo, a una ensalada. ¿Por qué os digo que hay que tener cuidado? Pues porque sitios como bordes de carreteras, en campos donde pueda haber animales, como por ejemplo gatos o conejos, bueno, pues tenemos que tener cuidado y sobre todo lavarlas muy bien. ¿Cuál es el problema? Que ese lavado a veces los pétalos son tan delicados que nos los puede poner feos y tenemos tendencia a evitarlo. Bueno, pues es algo que debemos
mantener esa higiene de esas flores que hemos cogido en el campo. Otra más, y en este caso podríamos decir que es una hierba medicinal de la que se utilizan principalmente las flores, la caléndula o la manzanilla. La manzanilla, para utilizarla en infusión, se utiliza principalmente la parte amarillita, donde están los estambres. Se deja secar y después se utilizan para hacer infusión. Pues antes de dejar secar podemos utilizar también esos pétalos para utilizarlos, por ejemplo, en fresco en una ensalada. Es decir, podemos aprovechar, si hemos recolectado esa manzanilla, podemos aprovechar la flor completa, una para secar, la otra para comer en fresco. Matices de sabor muy diferentes dependiendo de qué tipo de pétalo o de flor estemos utilizando. Así que ahí, bueno, pues es un poco experimentarlo con lo que nos gusta. Hay muchísimas más flores comestibles, muchas de uso muy habitual, como os digo, en terrazas, en jardines, en balcones, incluso en el interior de casa. Así que si os interesa el tema, pues no hay más que buscar un poquito de información. Mucha precaución, como os digo, a la hora de elegir de dónde obtenemos esas flores, no nos valen todas. Importante centrarnos solo en aquellas flores que sabemos que son comestibles. Si hay duda entre dos flores y es que no estoy segura si esto es manzanilla o si es otro tipo de planta, bueno, pues ante la duda no nos la comemos, no vaya a ser que estemos eligiendo la que no es comestible. Y por supuesto el lavado. Es muy importante lavar delicadamente y secar bien sin frotar, claro, porque ya os he dicho que son muy delicados esos petalitos, pues tener esa limpieza de manera importante. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que es algo un poco curioso, no muy habitual en la alimentación corriente, pero si un día queremos darle un toquecito especial a una receta, pues podemos utilizar esos petalitos de flores. Que si os interesa la cocina, seguro que alguna vez lo habéis visto con esas pincitas que van colocando cositas así bonitas por encima. Así que, como os decía, like al vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.